Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los requisitos para casarse en España, y para ello vamos a explorar los dos grandes caminos que existen. Por un lado, el matrimonio puramente civil, que se rige por el Código Civil, y por otro, el matrimonio canónico, que, aunque tiene su propia normativa, produce plenos efectos legales en nuestro país. Muy bien, pues empecemos con esta imagen que lo resume todo a la perfección. Aquí se ven los dos itinerarios paralelos para contraer matrimonio, el civil y el canónico. Como se puede observar, aunque son distintos, ambos se apoyan en tres pilares fundamentales que vamos a analizar en detalle. La capacidad, es decir, ¿quién puede casarse? El consentimiento, que es la voluntad que realmente crea el vínculo. Y la forma, o sea, el procedimiento que hay que seguir para que todo sea legal. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero entenderemos bien estas dos vías. Después nos sumergiremos en cada uno de los tres requisitos clave: la capacidad, el consentimiento y la forma de la ceremonia. Y para terminar, veremos un paso que es crucial: la inscripción del matrimonio para que el Estado lo reconozca plenamente. Bueno, pues entramos de lleno en el primer pilar, la capacidad. En esencia, la pregunta es sencilla: ¿quién tiene aptitud legal para casarse? Vamos a ver primero cómo responde a esta pregunta el derecho canónico. Y aquí, para entender la lógica canónica, surge una pregunta que tiene miga. ¿Qué pasa si una pareja se casa a pesar de que la Iglesia les ha puesto una prohibición? ¿Significa eso que su matrimonio es nulo, que no vale para nada? Pues aquí está la respuesta, y es una distinción clave. El derecho canónico diferencia entre impedimento y prohibición. Un impedimento es una barrera tan seria que afecta a la validez. Si te casas con un impedimento, el matrimonio es nulo de pleno derecho. En cambio, una prohibición solo afecta a la licitud. ¿Qué significa esto? Pues que el matrimonio sería válido, pero ilícito. Podría tener otras consecuencias, pero el vínculo matrimonial en sí mismo no se anula. Dentro de los impedimentos, los más graves son los de derecho divino. Se considera que se basan en la ley natural y, por tanto, son, y esta es la palabra clave, indispensables. Ninguna autoridad humana, ni siquiera el Papa, puede dar permiso para celebrar un matrimonio que vaya en contra de uno de estos impedimentos. Son inamovibles. La segunda categoría son los impedimentos de derecho eclesiástico. Estos los establece la propia legislación de la Iglesia. Y la diferencia fundamental es que estos sí pueden ser dispensados. Es decir, la prohibición se puede levantar, la autoridad competente puede dar un permiso especial. Esa autoridad suele ser el ordinario del lugar o, en casos más complejos, el propio romano pontífice. Y en esta tabla se ve todo mucho más claro. A la izquierda, los impedimentos de derecho divino, los que son indispensables: un matrimonio anterior válido, la impotencia o un parentesco muy cercano. Y a la derecha, los de derecho eclesiástico, los que sí admiten dispensa: la edad mínima canónica, la disparidad de cultos o, por ejemplo, el orden sagrado. Perfecto, pues ahora cambiamos de tercio, dejamos la vía canónica para ver cómo regula la capacidad el matrimonio civil. En este caso, la ley de referencia, claro, es nuestro Código Civil, que establece sus propias prohibiciones. El Código Civil es muy sistemático aquí y distingue entre impedimentos absolutos, que te impiden casarte con cualquier persona, y los relativos, que te lo prohíben solo con ciertas personas. Entre los absolutos, los más claros son ser menor de edad no emancipado o tener ya un matrimonio vigente. Y entre los relativos encontramos el parentesco, que llega hasta el tercer grado colateral, o el conocido como impedimento de crimen, que es haber sido condenado por la muerte dolosa del cónyuge de la persona con la que ahora se pretende contraer matrimonio. Pasamos ahora al segundo gran pilar, el consentimiento. Si la capacidad era el quién puede, el consentimiento es el qué se quiere. Podríamos decir que es el corazón del matrimonio, el acto de voluntad que constituye su esencia, tanto en la vía civil como en la canónica. Y para entender la importancia que le da el derecho canónico, esta cita del Canon 1057 es que no puede ser más clara. El matrimonio lo produce el consentimiento. Es un acto tan personalísimo y fundamental que se considera que ningún poder humano puede sustituirlo. Si falta o está viciado, el vínculo es nulo desde la raíz. Claro, como el consentimiento es tan importante, el derecho canónico es súper detallista a la hora de analizar qué puede salir mal. Contempla desde la falta de uso de razón o equivocarse sobre quién es la otra persona, hasta el engaño deliberado, lo que se llama dolo, la simulación, que es cuando uno se casa de mentira, excluyendo la propia idea de matrimonio, o actuar movido por un miedo grave que venga de fuera. Y si nos vamos a la vía civil, a su artículo 73, vemos que las causas de nulidad son muy parecidas en el fondo. También se habla del error en la identidad o en esas cualidades personales que fueron decisivas para dar el sí quiero. También de la coacción o el miedo grave y, por supuesto, de la simulación. Esta es la figura jurídica que se aplica en los conocidos como matrimonios de conveniencia.
Pero ojo, que aquí encontramos una diferencia abismal entre los dos sistemas. En el ámbito civil, si alguien da su consentimiento matrimonial pero le pone una condición, la ley hace como si no lo hubiera oído. La condición se ignora y el matrimonio es válido, y punto. El derecho canónico, sin embargo, es mucho más estricto. Una condición de futuro, por ejemplo, me caso contigo si heredas, invalida directamente el matrimonio, es nulo. Venga, vamos con el tercer y último pilar, la forma. Porque no basta con poder casarse y querer casarse de verdad. Es necesario que ese consentimiento se exprese de una manera concreta, siguiendo un procedimiento que la ley reconozca. Sin esa forma, el acto no tiene validez jurídica. En la ceremonia civil, el proceso está muy pautado. Todo empieza con la tramitación de un expediente para comprobar que se cumplen todos los requisitos. Y en la ceremonia, la autoridad lee los artículos del Código Civil sobre derechos y deberes, pregunta directamente a los contrayentes si consienten, los declara unidos en matrimonio y para terminar, se extiende el acta que lo documenta todo oficialmente. El derecho canónico, por su parte, también tiene su forma ordinaria, que exige celebrar el matrimonio ante un testigo cualificado, que es el párroco o alguien en quien delegue, y 2 testigos comunes. Pero lo realmente interesante es que prevé una forma extraordinaria para situaciones límite, como el peligro de muerte. En esos casos, para que el matrimonio sea válido, basta con la presencia de solo 2 testigos. Vale, el matrimonio ya está celebrado por una de las vías válidas. ¿Y ahora qué? Pues llegamos al último paso, el que conecta el rito con el Estado, la inscripción en el registro civil para que produzca plenos efectos jurídicos. Y este es un punto jurídico que hay que entender muy bien. El matrimonio es válido y produce efectos entre la pareja desde el mismísimo momento de su celebración. La inscripción en el registro civil no crea el matrimonio. Su función no es constitutiva, sino declarativa. Sirve básicamente para darle publicidad y para que sea totalmente reconocido frente a terceras personas y la administración. Como se ve en este esquema, el procedimiento para inscribir el matrimonio no es igual para todos. El camino a seguir depende de cómo se haya celebrado, si ha sido por lo civil, por la vía canónica o a través de otra forma religiosa que esté reconocida por el Estado. Y aquí está la diferencia práctica más importante. Para inscribir un matrimonio canónico, basta con presentar la certificación que emite la Iglesia después de la boda. Sin embargo, para el resto de confesiones religiosas que tienen acuerdo con el Estado, la ley exige un paso previo fundamental. Hay que tramitar un expediente para obtener un certificado de capacidad matrimonial antes de celebrar la ceremonia religiosa, y esto es un requisito de validez. En definitiva, lo que hemos visto son 2 sistemas jurídicos, el civil y el canónico, que aunque parten de una estructura similar, capacidad, consentimiento y forma, nos llevan por caminos con reglas muy distintas. Hemos comprobado cómo las diferencias en los requisitos, sobre todo en lo que hace que un matrimonio sea nulo o no, crean 2 regulaciones paralelas, con consecuencias muy diferentes. Y cerramos con la gran pregunta que en realidad subyace a todo este análisis jurídico. Al final del día, a la hora de definir qué es un matrimonio, ¿qué pesa más? ¿Es el consentimiento interno y personal, esa voluntad que de verdad une a 2 personas? ¿O es la forma externa, el cumplimiento de un rito que le da validez legal ante la sociedad? Una cuestión que, como se ve, sigue generando un debate muy profundo.